la Asociación Peruana de Consultoría. Quisiera aclararles que este proyecto de ley penaliza las deficiencias en la elaboración de los servicios técnicos o en la ejecución de las obras, pero se refiere solamente a las obras públicas, ya no incluye a las obras privadas. Y justamente el doctor Carlos Andor es un experto en contratación de públicas, es director de la Asociación Peruana de Consultoría, que agrupa a todas las empresas constructoras, todos los que desarrollan estudios definitivos, estudios de inversión y supervisión de obras. Esta asociación pertenece a la Federación Panamericana de Constructores y también a la Federación Internacional de Ingenieros Constructores. Entonces le dejo con el uso de la palabra al doctor Ricardo Andor. Adelante. Muchas gracias. El proyecto de ley 3225 que presentó el congresista Clayton Galván Bento el 18 de agosto del 2018 y que acaba de cumplir un año de vida, ha recobrado fuerza últimamente y ha empezado a circular en diversos escenarios en el comprensible afán de combatir la corrupción en todos sus frentes y muy particularmente en el ámbito de la contratación pública. El documento, como se sabe, establece responsabilidad penal para los proyectistas y supervisores de estudios, así como para los contratistas, ejecutores y supervisores de obra, por la inadecuada formulación del expediente técnico o de los estudios definitivos, en el primer caso, y por los incumplimientos, omisiones o deficiencias en sus labores, en el segundo caso. Es verdad, como lo admitió el propio congresista Galván en el curso de una entrevista que tuvo con los dirigentes del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, a la que yo fui invitado en representación de la Asociación Peruana de Consultoría, que la parte del proyecto que incorpora nuevos artículos al Código Penal ya no alude a la inadecuada formulación del expediente técnico o de los estudios definitivos, sino que ahora se refiere al incumplimiento de proyectistas y supervisores de estudios de las exigencias para la correcta formulación de ambos documentos y al incumplimiento de ejecutores y supervisores de obra de las exigencias que el expediente técnico contempla, salvo el caso de adicionales, reducciones o ampliación del contrato debidamente acreditadas. En ambos casos, se proponen penas privativas de la libertad no menores de 4 ni mayores de 8 años. Según la definición que reproduce el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 344/2018 pero que se repite desde la época del RULCOP, cuyo artículo 1, 2, 13 la consignaba con algunas pequeñas variantes. El expediente técnico, como todos sabemos, está conformado por la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los planos, los metrados, el presupuesto, los análisis de precios, el calendario de avance valorizado, las fórmulas polinómicas y, en ocasiones, los estudios de suelos, geológicos, de impacto ambiental y otros estudios complementarios. La memoria descriptiva, el primero de esos conceptos, es un resumen de la obra, en el que se destaca su composición, su ubicación y sus características principales. Las especificaciones técnicas son las particularidades, las normas aplicables, así como los procedimientos a emplearse en su construcción, incluyendo cantidades, calidades y condiciones de cada componente. Los planos, a su turno, son una representación que habitualmente se hace en 2 dimensiones y a una determinada escala del terreno y de la obra que se va a construir sobre él. Los metrados son las estimaciones matemáticas respecto de las áreas y volúmenes de materiales que se requerirán para su ejecución y que se valorizarán según el sistema de contratación elegido. El presupuesto, como su nombre lo indica, es un conjunto de supuestos previos, supuestos previos. El cómputo anticipado del probable costo de la obra
o para decirlo en palabras del reglamento de la ley, el valor económico de ella, estructurado por partidas, con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos. El análisis de precios, precisamente, es un modelo que adelanta el probable costo de la obra sobre la base de la suma de todas las partidas y sus cálculos. El calendario de avance valorizado, por su parte, según el mismo reglamento, es el documento en el que constan las partidas estimadas en función de los periodos que las bases determinan y que se formulan a partir del programa de ejecución de la obra. Las fórmulas polinómicas son la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto constituido por unos términos denominados monomios que se afectan por la participación o incidencia de los principales recursos e índices de precios para los efectos, como sabemos bien, de actualizar o reajustar el costo probable de la obra. Los estudios de suelos o estudios geotécnicos son aquellos que nos permiten obtener la información del terreno, indispensable para la planificación, diseño y ejecución de un proyecto. Se realizan antes de empezar la construcción, con el objeto de determinar la naturaleza y propiedad de los materiales que va a soportar el terreno. Si la construcción es una edificación, el estudio de suelo se hace al detalle y facilita el trabajo al punto que minimiza la presencia de adicionales. Si se trata de una carretera o de un viaducto, la situación es distinta. El estudio se hace por aproximación, realizando perforaciones cada cierto tramo, según la disponibilidad económica, efectivamente, y ponderando los resultados. No minimiza la presencia de obras adicionales, pero las reduce considerablemente. Los estudios geológicos son aquellos que analizan la formación, evolución y disposición actual de las materias que componen la Tierra y que interpretan las manifestaciones naturales que tienen en su origen y en la dinámica interna y externa de las capas concéntricas de ella que se conocen como núcleo, manto y corteza, las cuales registran distintas formas de liberación de energía. Los estudios de impacto ambiental describen de manera pormenorizada las características de un proyecto que está por ejecutarse y cuyo objetivo es una nueva construcción o la remodelación de una preexistente, destacando, identificando y explicando todo aquello que puede incidir sobre él y recomendando las acciones que deben adoptarse para impedir, para mitigar, para reparar, para compensar o para reducir efectos diversos. Los estudios definitivos, por último, son aquellos que permiten, como su nombre lo indica, definir en detalle la alternativa seleccionada en el nivel de preinversión, calificada como viable. Define el dimensionamiento del proyecto, los costos unitarios, los componentes, las especificaciones técnicas, las medidas de mitigación de impactos ambientales negativos, las necesidades de operación y mantenimiento y el plan de trabajo, entre otros. ¿Por qué hemos hecho esta revisión de todos estos conceptos casi al nivel de detalle? Porque después de revisar este proyecto de ley surge la inevitable pregunta de cómo es posible que un proyectista o que un supervisor de estudios incumpla con las exigencias para la correcta formulación del expediente técnico o estudio definitivo. Ya no nos preguntamos cómo es posible que sobrevenga una inadecuada formulación del expediente técnico, los estudios definitivos, porque nos han hecho la aclaración que eso ya no quiere el proyecto. Como es fácil advertir de la lectura de los conceptos señalados, queda claro que todos los componentes de ambos documentos se elaboran sobre la base de proyecciones y suposiciones. ¿Cómo puede asumirse que una estimación de esta naturaleza no cumple con las exigencias para su correcta formulación o está inadecuadamente formulada?
Lo correcto es lo que está libre de errores o defectos, conforme a las reglas que lo gobiernan. Inadecuado es lo inapropiado, esto es, lo que se hace sin propiedad, sin ajustarse a las condiciones o necesidades previstas. ¿Cómo podría formularse un expediente técnico o un estudio definitivo ajustado a las condiciones y necesidades de la obra futura, libre de errores o defectos, elaborándose adivinando con exactitud lo que se va a requerir en la etapa de ejecución? Bueno, pues esto es imposible, salvo que el proyectista no sea un ingeniero o arquitecto, sino un prestidigitador, una persona habituada a los juegos de manos y otros trucos. Solo un mago podría saber con antelación las modificaciones que puede experimentar con el paso de los años un terreno sobre el que se va a hacer una construcción, imaginar los cambios climáticos o las variaciones del curso de los ríos, de la morfología de la zona y de los vaivenes del entorno, de las piedras y de los cerros, de la propia geografía en general. Entre la etapa de diseño y la etapa de ejecución, como lo ha aclarado categóricamente el Colegio de Ingenieros del Perú, existen diversos factores que obligan a hacer adecuaciones con el objeto de ajustar el proyecto a las exigencias de la realidad. El profesional que no acierta en pronosticar el futuro con meridiana exactitud, como el adivino, o que incurre en efecto en esos incumplimientos, omisiones o deficiencias en sus labores de ejecutor o supervisor de obra que nadie define, puede ser reprimido con una pena privativa de la libertad. Incumplir las obligaciones contractuales, por último, ¿constituye delito? Comete delito sin duda el que suplanta un estudio por otro, el que falsifica documentos y el que incurre en colusión. Para todos esos casos el Código Penal considera severas sanciones. La Constitución Política del Perú advierte categóricamente en su artículo 2, inciso 24D, que nadie puede ser procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de perpetrarse no haya estado previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Es el principio de taxatividad que se traduce en la expresión latina nullum crime, nulla pena, sin previa lege, según la cual, para que una conducta sea calificada como delito, debe estar previamente establecida como tal, como dice nuestra Carta, de manera expresa e inequívoca, con la mayor exactitud posible. El inciso 9 del artículo 139 de la misma Constitución consagra el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restringen derechos. Y el artículo 4 del título preliminar del Código Civil estipula en esa misma línea que la ley que establece excepciones o restringe derechos no se puede aplicar por analogía. Queda claro que tanto que no se puede inventar un delito allí donde no lo hay. Más aún, cuando el artículo 1762 del Código Civil expresamente dispone que si la prestación de un servicio implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el obligado no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. No hay que ser sahorí, señores, para coincidir que la elaboración de expedientes técnicos y estudios definitivos, así como la ejecución y supervisión de obras, son asuntos de particular complejidad que exigen soluciones profesionales especializadas que calzan como anillo al dedo en la salvedad que la norma civil establece. Lo mismo se puede anotar respecto del abogado que defiende a su cliente con todas las armas con que cuenta, pero que termina perdiendo el juicio, o del médico que agota los conocimientos que la ciencia ha puesto en sus manos y que pese a ello pierde la lucha contra la enfermedad que se lleva a su paciente, o el economista que al término del año no acierta en la proyección respecto al crecimiento del país. ¿Alguien se imagina condenando a prisión a todos estos profesionales? Así como no es posible criminalizar estas actividades,
tampoco es posible responsabilizar penalmente a proyectistas, supervisores y ejecutores de obra por la comisión de un delito que la iniciativa normativa no individualiza en la forma que la ley exige, por la sencilla razón de que, salvo que se incurre en otros delitos que ya están perfectamente tipificados, no puede haber ningún ilícito en la tarea noble de imaginar el futuro o de construirlo en el presente. Muchas gracias.